necesariamente estás exigiendo. Es algo que tú quisieras, pero que no necesariamente lo estás reclamando. Solamente surge de un anhelo. ¿Sale? Y la palabra griega kitumea dice que tu deseo, un anhelo fuerte o un deseo inclusive de lo prohibido. Platicamos hace una semana que la diferencia entre el hebreo y el griego es que en el hebreo regularmente las palabras son más concretas. Para un deseo prohibido hay otra palabra. Entonces, el significado que nos da es un anhelo del corazón. Pero el griego es otra cultura. Estamos hablando de que ya no estamos solamente con el pueblo hebreo, es una mezcla ya con los griegos, con los romanos. Entonces, cuando surge el arameo, prácticamente pues es una lengua muy común entre todas esas ciudades que iban desde Roma hasta Israel. Entonces empiezan a mezclar ya significados dentro de las mismas palabras, y en esta el deseo puede ser algo bueno, pero también algo incorrecto, ¿sí? Entonces no difiere la situación, pero nos habla de la misma esencia, ¿no? Es algo que tú tienes en tu interior como un anhelo, ¿sí? Que te gustaría que se cumpliera, pero no necesariamente es algo que vas a exigir. El siguiente es algo más básico, que es una necesidad. Tiene varias raíces hebreas, porque se utiliza también dependiendo de la forma en la que alguien se exprese, pero la idea que da es necesidad, pobreza, indigencia, que quiere decir con algo que tú realmente necesitas, ¿sí? Cuando hablas de la palabra necesidad, es algo que no puedes quitar de tu vida, que realmente es necesario, ¿sí? En la palabra griega, ¿verdad? Kradeso dice que es aquello de lo que tienes necesidad. Existen necesidades básicas. Una de ellas es comer, otra de ellas es dormir, ¿sí? Porque si no comes, te mueres. Puedes aguantar unos días, pero al final mueres. Si no duermes, también te mueres. De hecho, tu cerebro, cuando no descansa, es como un motor al que no le das mantenimiento y no para, y no para, y no para. ¿Y qué le pasa a los carros cuando no paran y no les cambias ni el aceite, ni les revisas si tiene anticongelante? ¿Qué les sucede? Se desvielan, ¿no? Por ahí se menciona, o sea, se sobrecalientan, y el sobrecalentamiento obviamente empieza a generar fallas y al final se puede hasta romper el motor. ¿Sí? Eso le pasa a nuestro cerebro. De hecho, la mayoría de los casos de esquizofrenia empiezan con trastornos en los que la gente no puede dormir. Tienen tantas cosas en el cerebro, preocupaciones, angustias, sueños, metas, porque no solamente la gente que está en una situación triste, le pasa también a aquellos que trabajan demasiado y que inclusive por trabajar y conseguir sus metas, anhelos y otras cosas no duermen, ¿verdad? Su cerebro también hace fuerte y se daña, de verdad, te digo, se daña. Por eso las necesidades básicas son bien importantes comprenderlas, ¿sí? La necesidad de afecto, para algunos es una necesidad secundaria, para otros es una necesidad primaria. Si tú no sientes afecto o no sientes que alguien te ama, ¿qué le pasa al corazón de alguien que no siente que la gente lo quiere? Te amargas, ¿no? Y al final, ¿eso a qué te conduce? A una vida súper productiva, ¿verdad? Llena de amor. Eso te envuelve en una carrera de odio que no para, ¿sí? Porque sientes que nadie te ama, porque no hay muestras de afecto. Entonces sientes que eres un bicho raro y eso afecta.
y al final termina destruido, moral, social, psicológicamente, espiritual, y ya les platico. Pero son cuestiones que necesitamos entender. Hay una tabla, no la traje ahorita, más adelante la vamos a ver en un estudio un poquito más detallado, que hace ya algunos años también lo vimos, sobre las necesidades básicas. ¿Por qué es importante entenderlo para el alma? Porque si tú no las cumples, mire, lo mismo que le pasa a una persona que no siente afecto, cuando tú no comes 3 días, ¿cómo te pones? Alguien dirá débil, pero otros dirán, te enoja, te molesta saber que otros sí tienen pan en su mesa y tú no. Y si tienes hijos y pasas un día sin darles una pizca de pan, la frustración y la desesperación empiezan a llenar el corazón. Es algo muy fuerte. ¿Sí? Son necesidades básicas. Si no lo veo invirtiendo así, me destruye. ¿Y tiene una repercusión espiritual? Claro que sí. Por eso inclusive cuando hay necesidades dentro de las congregaciones, se les pide de favor que externen su necesidad. ¿Sí? No es para sentir pena, es para guardar tu alma. ¿Por qué? Porque si tú no tienes algo que darle a tu familia o un pan para llevarte a la boca, te vas a empezar a sentir desesperado y te vas a caer. Y eso va a afectar a lo que está a tu alrededor. Y obviamente el testimonio hacia los de afuera pues va a ser peor. ¿Por qué? Porque tienes hermanos y no ven por ti. ¿Sí? Pero eso es cuando yo entiendo mi necesidad. Cuando realmente sé que tengo una necesidad y la puedo externar, emocional o material. ¿Vale? Entonces es algo que tú sí necesitas. No puedes hacer nada. Alguna vez una persona me decía, hermano, es que tengo que trabajar el domingo porque traigo una deuda y la verdad es que tengo que pagar. Me siento muy mal. ¿Por qué te sientes mal? Porque no la puedo congregar, te debes de sentir peor porque no la puedes pagar. ¿Por qué? Porque eso está también causando la angustia a su familia. Entonces me decía, entonces puedo faltar. No, no es que puedas faltar, es que necesitas cumplir tus necesidades y tus prioridades. ¿De qué le sirve a Dios que estés en la congregación si viene alguien, ¿verdad?, de tus acreedores, de las personas a las que les debes, y viene por ti y te saca arrastrando? Porque no vas a trabajar para sacar el dinero que necesitas pagar. ¿Se vería bien? ¿O qué pensará la persona a la que le debes? Ah, bien cristianito, pero mira, tu reunión bien callada, aleluya. Pero a mí me debe. Es mal testimonio. ¿Sí me explico en este aspecto? Hay necesidades que se vuelven prioritarias. ¿Cuándo voy a entender esto? Ahorita lo vamos a platicar. ¿Saben? Y la tercera cosa, que es lo que les comentaba, ¿no? Yo lo podría traducir como la palabra capricho, porque así es como a veces entendemos ese tipo de situaciones. Cuando una persona se encapricha con algo, ¿verdad? Cuando una persona, regularmente decimos un niño, ¿verdad?, berrinchudo, que quiere obtener las cosas a como dé lugar. ¿Han visto algún niño así fácil, en el súper? Con su mamá, que la señora va ahí con el carrito y parece que voltea a ver al niño como no te conozco, ¿no? Y va atrás de la mamá gritándole, exigiéndole. ¿Qué diferencia con el deseo? Le va exigiendo que quiere la paleta de chocolate y así, y se le tira al piso y se revuelca y los gritos, ¿verdad? Y la mamá queriendo meterse entre las cajas del súper. ¿Ya lo viste? ¿Cómo se siente? Muy feo. ¿Qué genera? Muchas cosas. ¿Sí? Y la verdad es que llegar a ese límite, o sea, si yo llego ya a ese límite, es porque yo no he puesto exactamente límites.
Para llegar a que un niño no le falte el respeto a su padre, es porque no tiene autoridad. No existe autoridad. ¿Sí? Pero eso no solo pasa con los niños, eso pasa con los adultos. ¿Sí? La palabra más cercana a esta situación tiene que ver con la palabra obstinación, que tiene que ver con la palabra shererut, que es terquedad, dureza o imaginación. Fíjense, esta parte lo explicábamos hace una semana, aunque pareciera que no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver con este tipo de situaciones. ¿Sí? Un significado diccionario dice que es la determinación que se toma arbitrariamente, o sea, es por mis pantalones y nada más, ¿no? Dice, inspirada por un antojo, un humor es cuando hoy se me antoja nomás porque a mí se me antoja. Dice, o por un deleite en lo extravagante y original. Dice, un capricho es una idea o propósito de una forma arbitrariamente fuera de las reglas ordinarias y comunes, sin razón. Es decir, es una terquedad llevada a nivel extremo. Pero, ¿qué pasa? O sea, sucede en nuestros días. Y no solo con los niños. O sea, si lo vemos con un niño, digo, ya sería demasiado ver a un adulto tirarse al piso y revolcarse. Por eso le decía, él está consciente que no quiere, el adulto no quiere pasar una vergüenza. Al niño no le importa. El niño quiere las cosas. El adulto, dentro de que ya entiendo, dice, lo necesito conseguir, pero no voy a pasar una vergüenza de tirarme al piso y ponerme a chillar o a gritar. Y a veces pasa. ¿En dónde se da mucho esto? En las familias, donde hay confianza, donde no te importa perder la dignidad y la vergüenza, ¿verdad? Hay mujeres que le gritan a sus maridos y le chillan porque no le compró, porque no le llevó, porque no le... Y hay hombres también que hacen ese tipo de actitudes y gritan y chillan, ¿verdad? Con gente que piensa que no va a pasar un mal momento. Y esto tiende mucho a la manipulación. ¿Sí? Entonces son 3 puntos. Un deseo, una necesidad y un capricho. ¿Sí? Ahora, vamos por niveles. La necesidad es importante cubrirla. La Biblia nos habla de ello de muchas maneras, pero en particular nos dice en un texto en el libro de Timoteo, y no lo vamos a leer, voy a comentarlo para que podamos entender. Dice que el que no provee para los suyos, mayormente, fíjese cómo dice, no dice solo a los de su casa, a los suyos, a los que tienen en un área de responsabilidad de cierta manera, a que no cubre a los suyos, pero principalmente a los de su casa, dice, esa persona es peor que un mujer. Por eso le decía, si yo tengo una necesidad que cubrir y pongo la justificación de, ay hermano, es que como tengo que ir a la congregación, como tengo que hacer esto, como tengo que hacer el otro, ¿verdad? Y justificamos la situación de no cubrir mi deuda, de no cubrir una situación en casa, de no arreglar cosas, o sea, eso no se vale. Y aquí no habla solo de varones, dice el creyente. Creyente puede ser hombre, mujer, niño, anciano. Porque inclusive en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que los hijos vean por las necesidades de sus padres. Aquí no es de grandes, pequeños, papá, mamá, o sea, es de todos. Todo aquel que es creyente dice, y no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, esa persona es peor que un incrédulo, peor. ¿Por qué está hablando de eso? Porque tiene repercusiones muy fuertes, como ahorita platicamos. Si no comes bien, digo, nos podríamos ir a nutrición.
Si un niño no come bien, no va a crecer bien. Sus neuronas no se van a desarrollar de la misma manera. No va a tener la misma capacidad de competir, hablando de una forma sana, con otros niños. ¿Sí? Quiere jugar fútbol, pero ¿por qué? Porque de niño nunca se cuidó, se protegió, y si su cuerpo era frágil, con mayor razón tenían que buscar ya una alimentación para esos niños que fuera adecuada. ¿Sí? No solamente es dar de comer, es alimentar, es una necesidad alimentarse. ¿Sí? Yo recuerdo algo de mis padres que les agradezco muchísimo, y es que, por ejemplo, siempre fuimos hiperactivos, por lo menos mi hermano y yo éramos de trépate a donde sea, súbete, juega, patea una pelota, haz lo que sea. Estábamos así. Y estábamos haciendo deporte constantemente. Entonces mi madre, al ver el desgaste y ver que ella pues tampoco podía cubrir todo, nos llevó a un médico. Y el médico le decía, pues debe suplementos. Si no lo comen todo, pues con un suplemento. Y en ese tiempo no valían la fortuna como ahorita. Ahorita ya todo es negocio. Y nos da un suplemento que sabía a rayos. O sea, tampoco que se diga, ay, chocolate, como ahorita todos saben chocolate, no. O sea, tenían que mezclarlo con algo, con chocolate, ellos tenían que ingeniarse, ¿no? Nos daban algo que inclusive se llaman búlgaros, que por aquí no los veo yo mucho, ¿sí? Que es de donde surge el yogur, pero es ácido, muy ácido, buenísimo. La verdad es que yo le agradezco a mi madre que me lo haya dado a la fuerza, porque no he sufrido de gastritis en toda mi vida. Jamás. No sé qué es eso. Pero aquí la gente sufre de eso. Por lo menos 8 de cada 10 tiene gastritis. Problemas por estrés, lo que quieras, pero también porque desde pequeños no se nos protegió. Digo, eso sabía rayos también, los búlgaros, superácidos, ¿verdad? Un licuado con lo que fuera, pero aún así sabía muy ácido. ¿Y de niño qué quieres? Dulce. ¿Sí? Pero le agradezco a mi madre, ¿verdad? O sea, son cuestiones que a veces no valoramos a largo plazo. Que un día ya no vamos a estar con nuestros hijos, pero que si yo le digo todo lo que suba a mi alcance, ellos van a crecer bien, fuertes, sanos, van a saber y poder luchar, ¿verdad?, en un mundo que es cruel. Y estamos hablando tan solo de alimentarnos. Aparte, ¿quién duerme a sus hijos a las 7 de la noche cuando tienen todavía menos de 10 años? Mi esposa con uno de ellos sí lo hizo, con las otras ya no se dejaron, pero por lo menos a las 8 sí se dormían, y era te duermes. Más de las 8 no puedes estar despierto, porque tienes que dormir, sobre todo de pequeños, que su cuerpo está desarrollando, está consumiendo toda la energía que puede. Y si tú no dejas a tu hijo tampoco crecer, bien, la afecta. Pero eso es un ejemplo de otra cosa. El niño, ¿por qué no se quiere dormir temprano? Porque los papás no se duermen temprano. No hay una buena sensación de vamos a descansar. Entonces el niño dice, no, ustedes me quieren engañar, ustedes quieren que me duerma porque ustedes quieren seguir la fiesta. ¿Sí? Pero no es de que te acuestes con él, le lees antes de dormir, así que das un ambiente así de relajación y de se acabó el día, no hay más que hacer. Estamos así, así, así. Y si el sol durara 23 horas, 23 horas nos aventamos arriba, porque así se cumple. Todo lo quiere hacer en un día, pero no se puede, ni se debe. ¿Sí? Cada pan tenga su propio día, ¿no? Igual que cada día tenga su propio pan. Pero es llevarla lo más tranquilo posible. ¿Cuándo cambian las cosas? Bueno, tenemos que entender dos cosas. Una de ellas es que el anhelo no es malo. El deseo en sí de algo no es incorrecto.
pero tengo una prioridad, son mis necesidades. Platicábamos hace una semana algo, ¿no? Por ejemplo, para cubrir una necesidad de alimentación, no necesito gastar mucho dinero, pero de repente se me antojan unos camarones al mojo de agua, que no son nada baratos, ¿verdad? Ahora, ¿es malo desear comer algo así? No. Y todavía no me voy más, ¿no? Porque hay cosas que dices, wow. Pero si tengo trabajo, no estoy endeudado y gano bien, me alcanza para unos camarones sin que afecte otras necesidades, ¿hay algún problema? Ay, hermano, los niños pobres de África, ¿les vas a mandar los camarones o qué vas a hacer? Porque a veces nuestra mente nos juega chueco. O sea, como por comer unos camarones voy a alimentar a todos. O sea, si dejo de comer esos camarones voy a alimentar a todos los niños pobres de Cancún. ¿Sí? Tenemos que ser realistas. Hay cosas que no vamos a poder hacer así. ¿Sí? Ahora, ¿quieres alimentar a los niños pobres? Pues si tienes el dinero, haz unas compras. Sales a las calles, vas a buscar. Hay un montón de niños hambrientos. Hay colonias. Pero no me engañen, ¿verdad? Mi propio corazón en ese tipo de situaciones. Tengo que ser de verdad una persona que razone, que aterrice bien las cosas. ¿Sí? Tu hijo tiene necesidades de tenis y cada que le compras unos tenis, ¿verdad? En el súper de 150 o 200 pesos, a los 3 meses están hechos pedazos. Entonces dices, bueno, pues no quiero estar gastando cada rato, porque si te avientas 200 pesos cada 2 o 3 meses, en un año, ¿cuánto gastaste? Más de 1,000 pesos posiblemente. Entonces, con más de 1,000 pesos, a lo mejor ya les compras unos tenis de buena calidad, que te van a durar, o más. ¿Sí me explico? Ya no es un gusto. En algunos casos, inclusive invertir es una necesidad. ¿Sí? Son cuestiones que sí necesitamos a veces valorar. Pero de repente dices, ay, ese vestido, ay, ese vestido, ¿verdad? ¿Y cuándo da eso? Regularmente empieza diciembre, ¿verdad? Las hojas dices, ay, el vestido, y ves los tenis del rey y dices, ¿qué aguanta? Es más, sí, los agujeros, pero yo pongo una, ¿cómo le dicen? Le meto una plantilla y me alcanza para el vestido. ¿Eso qué es? ¿Una necesidad? Es un capricho. ¿Sí me explico? ¿Veo la diferencia? Ahora, si tengo para los tenis y para el vestido, ¿cuál es el problema? Pero dejamos de ver a veces nuestras prioridades. Y es donde juegan esas 3 palabras, empiezan a jugar en nuestra mente. Un deseo, que un deseo prohibido no nada más es hacer cosas indebidas con otras personas. Un deseo puede ser ese vestido, un deseo indebido, ¿sí? Cosas en las que vas a gastar un dinero que no tienes, ¿sí? Lo platicamos inclusive con un carro para mucha gente en estos tiempos ya es una necesidad, ¿no? Moverte de distancias muy largas, cargar cosas, llevar a la familia, ya para muchos es, o sea, si sacas cuentas, de repente entre camiones y taxis, es un dineral. Y muchos ahorran más con un vehículo, poniéndole gasolina y haciéndole servicio. Y dices, ¿y cuál me compro? Está un Audi, hay un Mercedes precioso con asientos de piel y aire acondicionado, ¿no? Estará muy precioso, pero ¿lo podrás pagar?
ahí la veo, qué bonito, y no es nuevo, pero me alcanza, puedo comprarlo. Pero hay gente que de repente dice, ¿cuánto ganas? Tengo 2.500, la mensualidad es de 3.800. No, sí puedo, sí, no, sí le echo ganas y trabajo un poquito más, no, sí lo saco. ¿Eso qué es un engaño, ¿no? Porque saqué cuentas y no me dan. ¿Qué voy a hacer? ¿Quitarle de comer a mis hijos? ¿Bajarle del presupuesto de otras cosas para poder pagar ese carro que no puedo pagar? Esas son las cuestiones que necesitamos meternos en la cabeza. ¿Puede ofender a Dios de esa manera? Claro que sí. Porque puedo dar un mal testimonio por ese tipo de cuestiones. Y le decía, y es un juego en mi mente. Es un juego entre tres palabras que necesito entender en el orden que deben de ver. ¿Ya cubrí mis necesidades? Sí. ¿Puedo comprar mi helado? Sí. No estoy llevando huevo, ya no me alcanzo para el huevo, pero se me con helado. Y con el helado, pues a lo mejor, ¿qué hago? ¿Qué dejo para llevarme mi helado? ¿Sí? Y es algo así tan simple, pero que a veces batallo en mi corazón por algo así. Por no cubrir mis necesidades básicas, soy capaz de endeudarme, de meter cosas en que no debo en mi casa. Hay gente que compra ropa para una boda, para diciembre, una fiesta o algo así. ¿Y cuántas veces te las pones? ¿Esa? Ni lo vendes, ni lo sacas. Está muy bonito. A ver si me lo pongo el año que entra, vas a decir, no, otra vez. ¿Y qué vas a hacer? Y hay gente que así vive. Sí. Y no alcanzamos a ver muchas cuestiones. Pero eso tiene que ver, sí, cómo nos criaron, o sea, el estatus de vida que llegamos a tener. Algo, por ejemplo, alguien me decía cuando yo me iba a casar, y platicábamos sobre todo las cuestiones de cómo escoger a una persona para casarte, ¿no? Y de repente, entre pláticas, alguien me decía por ahí, yo le decía, ¿cuál es así como que un punto básico para poder saber si la persona, ¿verdad? Yo podría cortejar a una persona y poderme casar? Y me decía una persona de una forma muy sabia, me decía, por lo menos, bueno, debes de estar trabajando. O sea, si tú no estás trabajando y vas a soñar que cuando te cases ya vas a tener trabajo, estás muy mal. Tienes que tener trabajo. Y segundo, obviamente, considerando tu trabajo, considerando a la persona, tienes que darle el estilo de vida, por lo menos, el que ya tenía. No, pero nos vamos a ir de misioneros a África y ya no hay nada. No. Entiende. Esta persona está acostumbrada a un estilo de vida. A veces soñamos que con el cristianismo, ¿verdad? Escuchamos frases hermosas en libros que dicen, yo de una cueva la convertí en un hogar. Está bonito, pero esa mujer ya ha vivido en cuevas. O sea, literal, ha vivido en cuevas y en muchos lugares, por eso ya sabe cómo convertir una cueva en un hogar. Pero hay mujeres que salen de un lugar donde tienen luz, agua potable, ¿verdad? Un Oxxo en la esquina, un súper a 3 cuadras, ¿verdad? Una farmacia enfrente. O sea, tienen comodidades de una forma muy simple. La casa donde vivían, pues obviamente de mampostería, bien forradita, piso bien de mosaico, ¿verdad? El baño bien, no es ¿cómo le llaman? Un hueco allá después de la barrada. O sea, tienen su casa bien hecha de repente y la llevas a una situación así, es complicado. ¿Y por qué se los digo? Mire, me ha tocado a mí
Ir a pueblos, a predicar a pueblos. Y de repente hay hermanos que de repente le dicen a las personas que nos albergan para predicar: ¿me presta su baño? Sí, ahí atrás. ¿Dónde? Atrás, ahí, la albarrada, así literal, atrás de la albarrada. Ahí es nuestro baño. ¿Saben qué hacen algunas personas? Me espero cuando nos vayamos. Jesús, esa gente está acostumbrada y no saben por ello. Ellos han crecido así, pero la otra persona ha crecido de otra forma y de repente lo metes a una situación así y pues entra en un choque así de está difícil. Ay, ¿me ha pasado? Es difícil. Alguna vez fuimos a visitar unas familias haciendo un estudio de las familias mayas con unos hermanos, y me acuerdo que nos metieron a una casa y le decíamos: hola, ¿cómo están? Y le venían diciendo: así fácil, súper amable la gente. Una sola vez en la vida nos habían dicho esa. Nos metieron: llámale al abuelo, llama a todos, si quieres ver si su cocina, ¿cómo es su cocina? Allá está la cocina, allá está el baño. ¿Puedo entrar a su baño? Sí. Y sí, es un cuadrito con cubetas y un hoyo. Y una hermana que venía de otra ciudad decía: no puede ser este baño. ¿Cómo le hacen? Pregúntenme. Porque así es muchas situaciones hacia personas. Sí, imagínense, cada uno no está acostumbrado, llega a ver algo así, te genera mil cosas, ¿no? Pero es lo que le comentaba. Te casas con alguien, no lo preparas y le llevas algo así. Por más espiritual que sea la persona, y se lo digo honestamente, por más espiritual que puedas considerar a alguien, lo metes en un lugar así, tu espiritualidad te va a durar 3 meses. ¿Por qué? Porque esa persona oraba, porque esa persona leía, porque esa persona amaba en las condiciones en las que estaba acostumbrado, pero lleva a otro ambiente, si no está preparado, le va a costar mucho trabajo. Yo he escuchado muchos testimonios, de verdad, de gente que ha llorado. Llorar en situaciones así. Una mujer que le exigió a su novio que se casara. Y sácame de aquí, ¿no? Sácame de mi casa. Y él le advierte y le dice: yo no tengo nada. ¿Cómo no? Le decía a la mujer: tienes tu terreno y la palabra. Sí, pero es una literal terreno, hizo de tierra todavía, una palapa, una hamaca y una silla. No tenía más. Ya habían metido por ahí electricidad. Entonces cuando se iban a casar, pues se le regaló una estufa, se le regaló por ahí un refri, ¿no? Y nos quedó con una cama.
La mujer no llevaba ni 3 días. Y un día llega este varón y la encuentra llorando desconsoladamente y le dice: regrésame con mi papá. Pero tú me pediste y yo no te mentí, le decía. No soporto estar aquí. ¿De qué estaba oyendo? De ella misma, no de su mamá. Y al final tenemos que regresarnos a su mamá, en lo que este valor por lo menos le ponía piso. Es difícil, pero es donde no entendemos lo que representa, le decía, una verdadera necesidad. No supo esperar, no supo ver, ok, le quiero casar contigo, pero pues vamos a echarle ganas y echamos el piso, levantamos un cuartito, a ver qué hacemos. O sea, la gente no entiende que hay tiempos para cumplir ciertas necesidades, que no todo es así. Y eso es muy complicado y en nuestros días es más difícil. Porque si antes no encontrabas a alguien, ¿verdad? Y le llamabas por teléfono después de las 10, 11 de la noche, ya le llamabas. Y te esperabas al siguiente día para marcar y ver si ya estaba todavía en tu casa. ¿Sí? En teléfono fijo. Ahorita a las 11, 12 de la noche estás mandando WhatsApp y no me contestas ya vi que lo recibiste, pero no me quieres contestar, y le empiezan a marque. Ya no sabemos esperar ni siquiera de un día para otro. Queremos que las cosas se solucionen. Hemos perdido la noción de lo que es la necesidad, un deseo, y lo que ya se vuelve un capricho. Un capricho. Y regularmente vivimos más en nuestra sociedad de caprichos que de cumplir verdaderas necesidades. Con abrigos y sustentos tenemos, pero a veces ya tenemos abrigo y sustento y queremos más. ¿Sí? Y eso nos hace perder de vista las cosas. El apóstol Pablo, en un versículo que hemos comentado muchas veces, cuando él le decía a Dios: 3 veces te he pedido que me sanes y no me sanes. ¿Qué era? ¿Qué es eso? ¿Una necesidad? Ok, ahí no termina el versículo, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Ah? O sea, le decía: 3 veces te he pedido que me sanes y no me sanas, pero me has respondido. A Dios sí le ha dicho el por qué, no lo sabe. Le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le estaba diciendo por qué. ¿Y por qué no? ¿Pero qué era? Porque ya el apóstol Pablo le había pedido a Dios 3 veces la misma cosa, y Dios ya le había dicho no. Pero la actitud de Pablo, ¿qué nos deja ver? ¿Qué era para él? ¿Una necesidad? No era un capricho, por una razón. ¿Qué dijimos que se necesita para que sea un capricho? Algo que lo diferenciaba del deseo. Si yo tengo un deseo, ¿qué es lo que lo convierte en capricho? Que lo exiges. O sea, hay niños que de repente se acercan con su mamá y le dejan el vestido discretamente y le dicen: es una paleta. ¿Qué es eso? Y la mamá le dice así con la mirada: ¿Perdón? Sí, tiernas las mamás. Pero el niño no deja de tener el deseo, pero sabe que no, es no. No exige, pero tiene el deseo. ¿Es una necesidad?
Pues depende cómo lo veamos a veces, porque para el niño de repente tener el dulce en su boca sí es una necesidad, esa sensación. Pero pues al final de cuentas no se muere si no se lo cumple, ¿no? Entonces no es una necesidad básica. Sí es una necesidad, o todo deseo surge de una necesidad. Pero la diferencia es que cuando yo lo exijo, se vuelve un capricho. Algunos lo tienen, algunos no, eso es otra cosa. Pero mi actitud hacia ese deseo es lo que cambia. ¿Sí? Yo lo exijo. Pablo no lo está exigiendo, no le está diciendo, ya estoy, pero ya me dijiste que no. ¿Y me dijiste por qué? ¿Sí? Pero sigue habiendo el deseo. Pues ya no me muero si no me lo cumples, no pasa nada. Pero me gustaría. ¿Sí? Hay personas que así le dicen de repente al marido, llévame a comer allá donde van mis amigas. Dile que no. ¿Por qué insistes? No más para ver si chicle y pega, como dicen. No pierdo nada con intentarlo. No lo está exigiendo. No está en una mala actitud, pero no ha perdido el deseo. ¿Sí? Que eso es lo que a veces sucede. Los deseos no se evaporan y no necesariamente es algo incorrecto. Pero yo tengo que entender cuándo no. Sí. Cuándo no. Y eso tiene que ver con comprender mis necesidades. Ahora, por ejemplo, hay un texto que dice aquí en Jeremías 23:17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Es un texto que utilizamos la semana pasada, y voy a utilizar ahorita los mismos para entender algo, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de engaño. Cuando alguien se encapricha, cuando alguien se obstina, ¿verdad? En una situación, ¿estoy viendo? No sabía lo de arriba. Ahí está. Gracias. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no va a venir mal sobre nosotros. ¿Sí? O sea, engaño. Imaginación, ¿se acuerdan que le decía? ¿Qué tiene que ver con la imaginación? La palabra obstinación. Porque aunque estoy consciente de que la cosa no es así, de todos modos, es como el que le decía, saco mis cuentas, 2.500, mensualidad 3.800, no, así la puedo pagar. ¿Qué estoy haciendo con eso? Aunque tengo las cuentas claras, tengo los datos, ¿verdad? Como cuando dicen, la neta, ¿tienen otros datos? Me estoy engañando. Me estoy dejando llevar por mi imaginación, pensando que, sí la puedo hacer. Pero yo estoy consciente de que no, que para poder cumplirlo voy a tener que quitar dinero de otro lado, voy a tener que trabajar más horas y quién sabe si lo puedo hacer. Voy a tener que modificar muchas cosas por algo que yo mismo me estoy obstinado en cumplir. Y sería más fácil buscar una alternativa que sea de acuerdo a lo que tengo, a lo que puedo, a lo que está a mi alcance. Pero si no, es como eso. Esa gente que dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, los malos dicen, Jehová dijo, ponen el nombre de Dios inclusive. Dentro de la situación dicen, paz tendréis. Y no es cierto. Andan tras la obstinación de su corazón y le dicen, no va a venir mal sobre vosotros. Sí, y hay gente que así todavía le alimenta. Sí lo puedes pagar. Sí, sácalo, está bien bonito. Y habrá quien te diga, ¿verdad? Como dicen el diablito por acá y el ángel que te considera, y quien diga, no, o sea, no. Te conoces, sabes, ya estás dando tu máximo, no vas a poder conseguir ni un centavo más. No puedes.
Por más que intentes, tú estás consciente y sabes que estás dando ya todo. No vas a poder. Hay partes que te tratan de detener y decir, no cometas tal locura. Pero tristemente, a nuestro alrededor también hay gente que en vez de cuidarnos, ¿verdad?, alimentan esa situación de, no, sí puedes. Y el problema es que, como vamos tras la imaginación de nuestro corazón, pues nos dejamos llevar. Y de repente ya pagaste 30,000 pesos de coche y ya no puedes pagarlo y tienes que devolver. Y esos 30,000 pesos que te pueden haber servido para el enganche de algo, para comprar un carro de medio uso o lo que sea, desaparecieron. ¿Quién salió ganando? El del coche. ¿Quién no pierde? Pero tú perdiste la ilusión, el dinero, la dignidad. ¿Por qué no habrá quien te diga, ya ves? Si te lo dije 1000 veces, pero no haces caso, cabezota? ¿No lo has dicho alguna vez? Te lo dije que no ibas a poder, y no es porque me siento mal, es por todo lo contrario. Pero ya perdiste, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos obstinamos. Hay cosas que necesito cubrir. Y le decía, hay veces que dentro de esa honestidad de nosotros tenemos que reconocer que no lo puedo cubrir, pero es necesario. ¿Sí? Necesito cubrir necesidades básicas. Y a veces cuando les digo los tenis, los zapatos, la ropa de sus hijos, de verdad, se los digo sabiendo y entendiendo que muchas veces es causa de vergüenza y de que el estado de ánimo de tus hijos se venga para abajo por no poder cubrir las necesidades básicas. Yo recuerdo cuando salía de la secundaria, hubo una racha malísima económicamente con mis padres. Y me acuerdo que justo para acabar casi el ciclo de escolar de tercero secundaria, créanme, las secundarias son crueles, los niños de la secundaria, me quedo sin tenis. Y me decían mis papás, no hay para tenis, llévatelos de tu papá, ¿no? Mis pies estaban creciendo, pero no eran tan grandes. Entonces llegas a la escuela con unos tenis que son 1,5 números más grandes que el tuyo, y te dicen tus amigos, ay, qué bonito es tenis. ¿Te dicen eso? ¿Qué te dicen? Ay, les digo, ¿no? Podrán imaginar 1000 cosas. Pero no había de otra. Y yo entendí una cosa, créanme, no me amargué mi corazón, gracias a Dios, porque entendí una cosa. Por lo menos tengo tenis. Pero es muy duro. Pero imagínense de repente que llevas algo así a tus hijos y ves que tu papá se compra unos tenis nuevos y dices, ay, no se vale. No se vale, ¿no? No me das tus tenis usados, señor. Eso sí me hubiera dolido. Pero cuando ves que se están cubriendo las necesidades básicas y que por lo menos están buscando la manera de suplir, que tu corazón se guarda. Pero cuando no es así y ves que tienen dinero y no te ayuda, ¿qué pasa en el corazón? Te amargas. Qué mala onda, ¿no? ¿Dónde están las prioridades? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque nos obstinamos en situaciones que no deberíamos. Ahora, entendamos algo, a lo mejor nos ha pasado, nos llegó a suceder. ¿Para qué es esta enseñanza? Para podernos meter en una situación de comprender que aún eso tiene que ver con la cuestión espiritual de nuestra alma. ¿Sí? Esto está mezclado con nuestra alma, pero hasta el fondo. ¿Por qué? Porque las decisiones que tome de aquí en adelante, ya no voy a poder decir, ah, sí, yo lo sabía, hermano. No. Sí. Sí sé y entiendo que hay deseos. Y que el deseo en sí no es malo.
Pero depende de la actitud de mi corazón hacia ese deseo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a demostrar lo que hay en mí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que del corazón, de nuestro corazón, ¿qué sacamos? Nuestro tesoro, lo que anhelamos. De nuestro corazón salen esos deseos. ¿Y qué decía Jesús? Los buenos y los malos salen del corazón. Y si yo en mis obras, ¿por qué vamos a ser juzgados? ¿Por nuestros deseos? Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Si yo me dejo guiar por mis deseos, sin entender mis necesidades y mis prioridades, y hago las cosas mal, entonces ahí sí que me metí en problemas. ¿Con quién? ¿Con mis hijos? No. ¿Con mis padres? No. Con Dios. Porque estoy tomando decisiones, aún comprendiendo las cosas. ¿Un bonito pantalón es pecado? No. ¿Una buena camisa? No. ¿Una blusa? No. ¿Una falda? No. ¿Unos zapatos? No. Siempre y cuando tenga la capacidad de solventar en casa. Y tengo, y me sobra, pero no es que me sobra así como lo que deja, sino que puedo compartir con alguien más y en la bendición de lo que Dios me ha dado. Ese es el privilegio más grande, de poder ayudar a otros con lo que tenemos. En alguna ocasión a mí Dios me mostraba algo en un evento. Me acuerdo que fuimos a un evento de maestros en la República y eran maestros cristianos. Entonces hubo un pequeño grupo al final que se quedó para hacer unos reglamentos y unas cosas, y me invitaron esa vez. Era el único varón, unas puras mujeres. Entonces, entre ellas, al final, para cerrar como que el ciclo del evento, así compraron regalitos para las mujeres. Y de repente les decía, había un varón que nos estuvo cuidando y ayudando todo el evento, y le decía, oigan, ¿y le compraron algo a fulano? Se nos olvidó. ¿Qué le damos a fulano? Y yo me acuerdo que yo no soy mucho de comprar ropa, por lo menos yo no, regularmente o mi esposa la compra o alguien la regala. Pero antes de ese viaje me acuerdo que vi una playera llena de delfines, con muchos delfines y los nombres de los delfines, y amé esa playera desde que la vi. Dije, esta está. Y esa sí la compré. Y dije, esa la estreno allá en el evento. Entonces yo en la noche me puse a orar y dije, Señor, ¿cómo le hacemos para darle algo a este varón? Porque la verdad es que nos ha cuidado. ¿Y qué creo que es lo que me decía Dios? Era un hermano del DF, él nunca había visto el mar. Entonces me decía Dios, ay, está bien bonita tu playera, ¿verdad? Ay, ¿no crees que le gustará mucho? Ay, yo creo que sí le va a gustar un montón. Ya me dijo Dios qué regalo le tenemos que dar. ¿Sí? Entonces, de repente Dios ¿qué dice? Entrega. ¿Sí? Nunca más volví a ver esa playera. Pero sé algo, él estaba feliz. ¿Sí? Me encantó esa playera. Y en alguna ocasión escuchaba que los tarahumaras son gente súper humilde. De hecho, son gente que ha corrido maratones en guaraches. No tienen tenis, en guaraches. Y ganan. Y sin shorts, así, su ropa normal. ¿No? Los otros van con sus Nike y sus 10,000 pesos en ropa para correr un día. Y esos hombres así. Pero dicen que cuando tú los visitas y les quieres dar un obsequio, ¿verdad? Y les llevas y les dices, miren, unas playeras bien bonitas. Ellos te dicen, no quiero eso. ¿Saben qué le piden? ¿Me vas a regalar una playera? Dame la que traes puesta. Y yo está usada, pero te gusta, por eso la traes puesta.
yo quiero que me des algo que a ti te guste. Porque yo no sé si sientas que nos has regalado, no las agarraste de oferta. No. Dame. Si me vas a dar algo, dame algo que te guste. La que traes puesta. Son honestos. Muy honestos. Y la verdad es que no se me hace incoherente su lógica, O sea, si quieres regalar algo, que no sea algo que te sobre. Para ellos es, me pides dar algo, yo no te estoy pidiendo nada, pero si me pides dar algo que tenga un valor, que no, para ellos no es el dinero, el valor representa algo que para ti ya tiene valor, ¿sí? Y así es lo mismo con nuestra vida. O sea, si yo le doy valor a algo, debo ser capaz de despojarme de eso, ¿sí? Y ese es el mejor regalo que podemos dar a alguien. Algo que tú amarías y que sabes que a alguien más te va a bendecir. ¿Sí? No tiene que ser caro, no tiene que ser complicado, tiene que ser algo que inclusive tú podrías desear, pero que sabes que al final va a suplir una necesidad y va a bendecir. ¿Sí? Entonces, esa parte es bien importante, por eso le decía, el deseo queda en medio de la necesidad y del capricho. El deseo no es malo, y la Biblia nos dice algo muy hermoso. Dice en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de él. Me hubiera encantado ponerme esa camisa, pero Dios me enseñó este versículo de otra forma. Son obsequios que se valoran mucho. Yo recuerdo, yo tengo todavía la playera que la persona que a mí me predicó me regaló en mi cumpleaños y la uso. Pero son personas que le das un valor de una forma diferente y le das valor porque te lo dio alguien que te aprecia, ¿sí? Y sobre todo porque te lo da de corazón. Entonces hay cosas que Dios nos da. El que un deseo no es malo decir deseo, pero hay que iniciar. No todo me es lícito. Y no todo conviene, no todo edifica. ¿Sí? ¿Podría hacer lo que sea? Sí. Podría agarrar y ir a comprarme, a mí me encanta el chocolate, ¿no? Agarrar a comprarme un pastel de chocolate y comérmelo todo yo solito un día. Y sé que voy a estar mal, muy mal. Sí me lo como, ¿no? Pero no debo. Sé que podría comer muchas cosas, pero a mi edad tampoco ya no puedo estar comiendo. ¿Sí? Tengo que hacer ejercicio. O sea, hay cosas que me gustaría, pero ya no se puede. Tengo que ponerme límites. Yo mismo.
Es una forma en la que Dios nos disciplina, mostrándonos que hay cosas donde tenemos que poner límites. Donde nuestros padres no pusieron límites, bendito Dios, Él es Padre y Él sí nos pone límites. Por eso es importante a nuestros hijos poner límites. Dios dice que, ¿verdad?, no retraigas la mano de la corrección de tus hijos, no retraigas. O sea, le vas a dar y de repente te arrepientes, es horrible. ¿Por qué? Porque te dice la Biblia, no aborrezcas a tu hijo. Cuando nosotros no corregimos y ponemos límites, lo que estamos diciendo a nuestro hijo de una forma así abierta es, no te quiero, aunque aparentemente es por contrario. Sí, miren, depende de la situación. Por ejemplo, Dharma, sí, lo siento, pero sí. En nuestros días de no toques al niño, pobrecito, mira, no, pero el rato sí lo va a tocar a usted y le voy a decir por qué. La corrección, o sea, pegar a un niño no es destruir al niño, ¿sí? Y no siempre se requiere darle un balazo, no siempre. Dar un balazo ya es un extremo. Si yo acostumbro al niño siempre, dale, ahí está mal, porque el niño no sabe diferenciar el nivel de castigo, ¿sí? Si uno de nuestros hijos hace algo incorrecto y de repente él mismo se acerca a decirte, perdón, mamá, es que la regué, y abrace a ese niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está arrepintiendo, está reconociendo su falta. Ahora, abrazar al niño no quiere decir que ahí queda. Depende del nivel de la falta. Hay faltas donde sí va a requerir un castigo, ¿sí? No nada más el abrazo, sino pero la regaste. Y ya te había advertido. Pero lo reconoce. O sea, la verdad, algo de mucho valor es que alguien reconozca sus faltas. ¿Quién no querría, después de algo que ha hecho mal, ir con Dios y decirle, perdóname, y que te abrazara? O así se acerca de ti, perdóname. Le tiene miedo a Dios. Que si le digo a Dios se va a abrir la, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. ¿Qué nos hacemos? El detalle es que la misma reacción que hacemos hacia con Dios es la misma que haríamos hacia los hijos. Ese es el problema. Dios, cada que hicimos algo malo, nos dio azotes y nos trapeó por el suelo. No. Pero sí nos hizo entender y escarmentar en muchas ocasiones. Y algo que dice Dios es que Él no va a contender para siempre con el hombre, porque si contiende para siempre con el hombre lo destruiría. O sea, Él sabe el nivel de castigo y hasta dónde. ¿Por qué? Porque inclusive dicen que la espalda del necio, ¿qué es para la espalda del necio? Los azotes. O sea, cuando uno ya de plano, no, ya, ahí sí tienes que darle, pero con ganas, ¿sí? O sea, yo platicaba una experiencia que tuve con una de mis hijas, que tenía un carácter durísimo, y se le corregía, y se le daba una nalgada, ¿sí? Y cuando, me acuerdo que así la apartábamos para corregir, la llevamos a un lugar en específico, ahí se le corregía, y cuando me tocaba a mí, era una de patalear, y mamá, sálvame, ¿no? Este monstruo. Y me acuerdo que yo le rogaba a Dios y decía, Dios, no había tenido jamás en mi vida algo así en mis manos. Puedes estar preparado, puedes leer un montón, puedes tratarte libros, pero cuando te toca y no puedes controlar, lo único que puedes hacer es doblar tus rodillas y suplicar a Dios. Y me acuerdo, y eso yo se lo platicaba hasta a mi hija.
Le digo, ese día en particular estaba así. Le digo, cálmate o te va a tocar más. No, pero 3 años. 3 años. Me acuerdo que le dije a Dios, ya, no sé qué hacer. O sea que Dios me dijo, una más y más duro. Una más y más duro. Y así fue. Con eso. Así, fue así, rápido. Y el llanto, o sea, se descargó. Porque nuestros hijos a veces cargan mucha tensión. Y con todo bien dado, hasta respiran. ¿Sí? Me dolió, esas fueron sus palabras, me dolió. No te había dolido. Me dolió. Y después de eso, ya. Mira, a jalear. ¿Han visto a sus bebés cuando después de una? Y después de eso, miren. Y después de esa nalgada fue la primera vez que me dijo papi. Vamos a comer. No quería comer. Ese era el problema. Estoy rico, papi. Porque tenemos que llegar a una situación así. Pero por eso le decía, no es para destrucción. Un padre que golpea a sus hijos hasta más no poder es un demonio. Un padre que aprende a dar vara y corregir a sus hijos, cambiar el rumbo de su vida, es una persona que le ama, que lo está guardando, que está limitando su situación y que le está poniendo límites a sus pasiones. ¿Está mal una paleta? No está mal, pero a su tiempo. Y cuando se puede, y cuando se debe. Y si yo de niño he sido formado en eso, cuando crezca también voy a poder limitar mis propias pasiones. Pero si no tengo un límite, por eso hay jóvenes que no saben diferenciar la situación de una autoridad. No respetan a sus padres, que van a respetar al policía. Porque perdemos esa situación de autoridad, no lo vemos. Hay jóvenes, hay niños, inclusive que por necesidad les toca quedarse a cuidar a sus hermanitos. Porque el papá se fue o la mamá se fue, uno de los dos se va y el papá tiene que salir a trabajar, ¿y qué quedó? Y de repente al niño de 10, 11, 12 años me ha tocado ver, le toca quedarse a cuidar al hermanito y muévele a la comida y hacer un montón de cosas que no le tocan hacer, pero pues por necesidad lo está viviendo. Y ese hermano se convierte en un padre para el pequeño, y a veces son más conscientes esos niños si le ponen límites. El niño sabe el riesgo que corre de moverle la olla y que hay fuego, y ve a su hermanito acercarse, y ¿qué es lo primero que hace? Vente, vamos a moverle, que está bien padre. Eso hace. O sea, el hermanito ve y dice, hazte para allá. O sea, sin pensarlo. El mismo niño pone límites. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una gran responsabilidad. El problema es que a veces como adultos no queremos asumir esa gran responsabilidad de que ya somos padres. Me ha tocado ver padres que se divorcian y se sienten solteros y tienen hijos y de repente es, vámonos a la party, vámonos a la fiesta. Oye, ¿y tus hijos? En la casa hay que quedarse, se encarga mi mamá. Pero si no eres soltera, no eres soltero, tienes responsabilidad, quisiste ser padre. Estás viviendo de caprichos, no cubriendo necesidades. ¿Y saben qué triste es ver que cuando crecen esos hijos, a sus padres no les llaman papá, les llaman por su nombre, como si fuera un hermano? ¿Y a quién le dicen papá y mamá? A la abuela, porque ellos nos quieren. Digo triste porque el abuelo debería ser abuelo. No otro papá otra vez.
No sé si me explico. Por eso nuestra sociedad se va desquebrajando, porque no hay un orden en las cuestiones de necesidad. Le decía, el deseo no es malo, la esencia del deseo no es malo, lo dice aquí el texto. El Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Y se confía en Jehová y hace bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y dice aquí: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él en la. O sea, hay deseos y anhelos en nuestro corazón. Sí. ¿Quién los conoce? El que lo sabe todo. Y nos dice: deleítate. Y deleitarse, le decía, pues dice: no tengas envidia de los malos. No tengas envidia de los que aparentemente les va todo bien y eso, y que tienen su carro último modelo. No solo carro. A mí me ha tocado ver gente que tiene el papá, camionetón. La mamá, ni se diga. El junior, carrazo, ¿no? Una casonona y... O sea, necesidades, dices, no tiene necesidad. Sí, sí tiene necesidad. Están vacíos. Todo lo cubren con dinero, pero por dentro están vacíos. La mamá no sabe ni qué comen sus hijos. Se la pasa en el gym, se la pasa en la socialidad y haciendo su vida, ¿no? Porque ella tiene cubierto su necesidad, sus hijos no tienen necesidad de nada. Las mejores escuelas, ni los ven. Abrazos, no, hay que darle un abrazo, mejor darle un reloj, o darle un iPod, o darle un celular. O sea, mándalo de viaje. ¿Quiere sentirse amado? Mándalo de vacaciones. Mándalo, no nos vamos de vacaciones, mándalo de vacaciones. O sea, tienen otras necesidades ellos. Y cada quien tiene un deseo. ¿Saben cuántos jóvenes yo he escuchado que dicen: daría todo, cualquier cosa, todo lo que me han dado, por recibir un poco de afecto de mis padres? Lo cambiaría todo porque mi mamá me dijera: te quiero. Son deseos, ellos también tienen deseos. Los deseos no son malos, depende de cómo los encaminamos. Y hay deseos muy profundos del corazón que a veces decimos: ¿cómo me gustaría? Dios se puede, y Dios sabe, y te los da. Una última anécdota. Cuando teníamos un poco de casados con mi esposa, hubo una situación en la que nos quedamos en la raya, no había dinero. Faltaban como 2 días para la quincena. Y creo que si acaso teníamos huevo para un día y se acabó, ¿no? Entonces me decían: ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pedir a Dios. Dios nunca nos ha dejado, ¿no? Y apoyábamos en ese tiempo una casa hogar. Y me acuerdo que ese día, a mediodía, yo regreso del trabajo y veo cajas. Yo, ¿y eso qué? Pues vinieron de ahí, de la casa hogar, que les dieron muchísimo. Y pues me trajeron cosas. Y había hasta cosas que yo en mi vida había comido y visto, ¿no? Jamón serrano y esas cosas caras. Yo decía: ¿cómo se come esto, no? O sea, y llevaron carne, cosas y frutas, un montón de verduras. Y yo me acuerdo que le decía a Dios: ya no ha sido la despensa, ¿no? O sea, no estaba feliz. Y yo me acuerdo que todavía al siguiente día llego y veo más cajas. Y digo: ¿más? Me dice: no, ábrelas para que veas qué es. Eran como, no sé, 10 cajas chiquitas. Eran puros chocolates. Y así ganas de, wow. Hasta postre, ¿no?
hasta postres. Eran tantos chocolates que mi esposa salió a venderlos al tianguis. Era demasiado. ¿Sí? Pero Dios cuando da en abundancia y sin reproche. Eso no es mejor. Dios ve por nuestras necesidades también. Pero uno tiene que aprender a deleitarse. O sea, ¿sabe por qué decir, Señor, vale la pena? ¿Sí? O sea, hay batallas, sí, muchas batallas. Le decía, creo que el anhelo más grande que hay en el corazón de muchos de nosotros es que nuestra familia se convierta a Dios. Y ese anhelo no se va a cumplir con verlos aquí en la congregación. Ese anhelo se va a cumplir cuando tu fe se mantenga en Cristo. Porque la obra la hace Él, no de la congregación. De Él es la tierra y su plenitud. Donde sea Él les va a hablar. Y a veces van a tener que ser tratados allá afuera. Y si un día vienen aquí y dan gloria a Dios, bendito el Señor. Pero si se convierten allá afuera y no vienen nunca aquí, también bendito el Señor, porque sabemos que Dios está haciendo la obra. Y Él va a cumplir el deseo de nuestro corazón siempre y cuando nosotros también confiemos en Él. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Seguro? Entonces, un cristiano caprichoso, ¿existe un cristiano caprichoso? ¿Sí hay? Si hay cristianos, no deberían ser caprichosos. Y si son caprichosos, hay un problema, ¿no? Debe corregirse el corazón. ¿Por qué? Porque se puede tomar como un corazón de doble ánimo. ¿Y qué dice Dios en el libro de Santiago de los corazones de doble ánimo? No, eso es Apocalipsis. Esos son de los tibios. Pero hay corazones que les llaman que tienen doble ánimo también. Situaciones así como que emocionales, de repente sí, de repente no, de repente. Pero esta tibieza. No, pero en Santiago dice algo que tiene que ver mucho, que dice que purifiquemos el corazón. ¿Sí? ¿Vale? Dice, buscad a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Sí? O sea, tiene que ver mucho con entender lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Dios no nos limita en hacer o cosas, por eso decía, hay cosas que podemos hacer, anhelar, en las que puedes gastar, inclusive dinero. Pero el detalle es, tus necesidades realmente básicas están cumplidas. Es Dios el que está guiándote también para gastar, para mover tu dinero, para invertir. Porque Dios te va a ayudar a prosperar. ¿Se acuerdan lo que hizo con Abraham? Abraham andaba vagando con su corralito de ovejas. Pero dice que donde se ponía era prosperando. De repente por ahí vemos a Jacob que escapa de Esaú y se va con su suegro, y su suegro le dice, pues quédate a trabajar conmigo, te doy ahí también unas ovejas. ¿Cuáles quieres? Pues de las que nazcan, de las negras, ¿no? Ay, sí, las negras ni crecen, esas ni nacen, ¿no? Y de repente dice que empezaba a nacer las negras. Y le decía el suegro, no, pues ahora le cambia, yo me quedo con las negras, estoy con las blancas. Ah, está bien, estoy con las blancas. Y de repente las blancas empiezan a nacer. ¿Quién es el único que tiene control sobre esas cosas? Es Dios. Dios está prosperando a este hombre. ¿Por qué? Porque él se puso de rodillas y le dijo, no te sueltas hasta que me lo digas. No te sueltas hasta que me lo digas.
Entonces, Dios prospera. O sea, Dios no es tacaño, no es una persona que no quiera que te vaya bien y que tengas una casa bonita y no. Pero lo que quiere Dios es que lo hagas de la forma correcta. Y que podamos entender inclusive el proverbio en el que decía un varón por ahí: no me des de más, para que olvidándome de ti, blasfeme tu nombre. Y tampoco me des de menos, para que robando, dice, pues también nos queda y te ofenda. O sea, decía, tú me conoces, dame con lo que puedo. Hay gente que puede mucho, pero se limita. Y hay gente que no debería tener tanto, pero quiere más. ¿Quién los conoce? Por eso dice, con abrigo sustentan, contentos. O sea, si tengo bien, padre. Oye, te compro tu carro. No me estoy vendiendo, te pago más, si quieres. Una oportunidad. Y puedes comprar otro carro mejor. No es algo nada más que querías. O sea, se dieron las situaciones, le preguntas a Dios y Dios te dice, pues adelante, adelante. De repente Dios te dice a Dios, no lo hagas. Y le obedeces a Dios y te das cuenta de que el cuate se te quiere estafar, ¿no? O sea, Dios nos manda por donde sea. ¿Pero es cuestión de él? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Sí. Damos un canto a Dios, le agradecemos. A veces cuando tocamos estos temas, puede llegar a ser incómodo a veces el recordar situaciones que a lo mejor a algunos de nosotros nos ha llegado a pasar. Son anécdotas, a veces nos reímos, pero sabemos qué ha pasado, qué ha sucedido. Y que si no nos guardamos y hacemos las cosas como Dios nos pide, va a volver a pasar. Y el problema es que si nuestro corazón se va endureciendo, va a llegar un momento en el que ya no vamos a dejar que Dios nos salve. Decía, este tipo de temas podemos decir, no estaría bueno que los escucharan, pero primero nosotros. Que nosotros seamos conscientes de lo que realmente Dios quiere que haga cada uno de nosotros. Cuando lo ponemos, Dios no nos va a juzgar por deseos, nos va a juzgar por nosotros. Por lo que hacemos o dejamos de hacer. Llegaste a mi vida, cosas cambiaste en mí, corazón llenaste de alegría, de gozo estar junto a ti, cuando tú llegaste.
decisiones, Señor, podamos parecernos más a ti. En nuestros actos, de la manera que entendamos nuestras necesidades, Señor, sea como tú las ves. Y que eso no solo bendiga a nuestra familia, sino a la gente que está alrededor, que lo vea, y que pueda entender que no se necesita mucho, Señor, pero se necesita Él. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por los límites que pones en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Padre, te pedimos que bendiga, Señor, la vida de cada uno, Señor, también que bendiga los alimentos, Señor, que bendiga, Señor, este día que nos permites estar juntos, Señor. Padre, yo a las personas que no están aquí, Dios, háblales tú, Señor, háblales tú, Señor, porque nadie puede limitarte a ti a cuatro paredes, Señor. Sigue hablando tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.